En este vídeo vamos a ver a modo de ejemplo cómo poder comunicar dos PLCs. En este caso vamos a utilizar el Advance y vamos a utilizar dos PLCs, uno en la 101 y otro en la 102. Cómo poder comunicar esos dos PLCs utilizando el Node Red instalado dentro de una máquina virtual. En este caso, para poder comunicar con ellos utilizamos el VMware. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillito, simplemente para ver cómo poder utilizar el Node Red en ello. Vamos a partir de que tenemos ya un ejemplo con dos PLCs, vemos que no están unidos en red, es decir, ellos en principio no los unimos en el proyecto de TIA Portal y el primer PLC lo único que va a tener para hacer esta prueba es un DB de datos en el que va a tener una variable tiempo tipo time eh, que va a tener en milisegundos el tiempo que va a tener que temporizar un segundo autómata y le va a dar el aviso a través de una booleana. Es decir, este primer autómata va a tener el registrado aquí un tiempo y ese tiempo va a ser el tiempo que el segundo PLC, en este caso este segundo PLC, va a tener que ejecutar. Entonces, en el main de este autómata, básicamente lo que tenemos es el tiempo que le va a dar el primer autómata y el aviso para que empiece a temporizar. Cuando él ha recibido del primer autómata esas dos condiciones, el temporizador se pondrá en marcha y transcurrido un tiempo nos dice datos terminados. Esos tres datos los vamos a dejar también en un DB1, pero del segundo PLC. Entonces, el Node Red lo que nos va a hacer va a ser de intermediario entre los dos autómatas, es decir, va a coger los datos del autómata 1 y va a hacer que se los entregue al autómata 2. Este autómata 2 hace ese pequeño programa y cuando termina el aviso se lo va a dar al Node Red y el Node Red a su vez se lo va a dar al autómata. De forma que nosotros vamos a saber si hemos terminado o no hemos terminado. El automata 1 va a saber si ha terminado el automata 2. Lo vamos a dejar como ejemplo para ver cómo utilizar el Node Red en estos aspectos. Tengo ya los dos programas de control transferidos al PLC Sin Advance y tengo el PLC Sin Advance en funcionamiento y lo único que me he dejado de poner en el autómata 1, en el DB de datos, es una variable que voy a llamar aviso, ¿vale? Terminado. Es el aviso que va a tener el autómata 1 o la confirmación de que realmente ha terminado ese tiempo de temporización que le ha dicho. Es decir, sería como utilizar un autómata para que te haga un trabajo, en este caso una temporización, y transcurrido un tiempo te lo devuelva. No tiene más objetivo que el de ver cómo hacerlo con el Node. Tengo aquí ya la máquina virtual arrancada, así que con esa máquina virtual ya arrancada, lo primero que voy a hacer es arrancar el servicio del Node Red, es decir, arrancar para que nos pueda funcionar el entorno del programa y con esto abierto ya nos ponemos a trabajar. Voy a borrar el flujo con el que hemos trabajado anteriormente y empezaríamos haciendo lo siguiente. Tenemos que leer del automata 1 y ese automata 1 tiene que escribir en el automata 2 el tiempo. Entonces, nosotros aquí simplemente vamos a hacer que el tiempo del automata 1 sea escrito en el automata 2. Y además también vamos a hacer con otro nodo que haga el aviso, es decir, que escriba en el booleano para que empiece a temporizar. Transcurrido el tiempo que corresponda, el automata 2 nos va a avisar, voy a dejar más abajo el flujo, nos va a avisar al automata 1 de que eso ya ha ocurrido. Entonces, el flujo que vamos a establecer es este. Así que vamos a añadir los endpoints. Aquí tenemos un endpoint añadido con el que hemos jugado anteriormente. Entonces, este automata, el 101, ¿vale? Este automata, el 101, va a ser nuestro PLC Node. Voy a llamarlo PLC Node. Y ese va a tener las variables, y si nos fijamos en el DB de datos, las variables que tenemos en el 1, sería una variable tiempo,
¿vale? Que esa variable tiempo, si nos acercamos a la ayuda del programa, voy a borrar el aviso y el comienza, esto está bien, voy a borrar esta variable 2. Vamos a ver cómo las variables time tienen que ser direccionadas. Entonces voy a darle a update, a turn y al deploy, aunque ahora nos da igual lo que haga el de flujo, y voy a abrir la ventana un poco más para que se vea porque no está toda la ventana visible. Voy a ir a la paleta para ir a la ayuda del nodo S7 que tengo instalado. Entonces tengo que mirar en la ayuda el direccionamiento que utiliza para las variables tipo time. Entonces son variables de 32 bits y nos dice un número y tendríamos que ponerlas como DI. ¿Vale? Haciendo DI tendríamos acceso a esa DWORD, a esos 4 bytes que ocupa la variable tipo time. Entonces, simplemente poniendo DI0 aquí, en el PLC Node, lo vamos a poder hacer, añadiendo aquí una D delante, y aquí simplemente esta variable va a ser tiempo del primer PLC. Este es el comienza y este es el aviso terminado. Este sería nuestro PLC1 y ahora vamos a añadir un nuevo nodo. En vez de editarlo, vamos a añadir un nuevo endpoint y este endpoint lo vamos a añadir en la 192.168.1.102 en vez de la 101. Vamos a poner que el slot es el 1, a este lo vamos a llamar PLC node 2 y las variables que va a tener este PLC node 2, si nos marchamos al DB de datos del automata 2, van a ser una db0, di, escrito db0, di0, va a ser el tiempo que el primer autómata le va a decir al segundo, db1, tiempo, y aquí el comienza se lo va a dar también en el db1, pero se lo va a dar en el x4.0, este es el comienza, y el termina sería en esta misma dirección, pero en el x41, y este es el aviso que nos va a dar. Entonces esto estaría en el automata 2, no estaría en el 1, y lo vamos a llamar PLC node 2. Entonces la historia sería la siguiente. Voy a poner el PLC sin atrás. El primer autómata, este, el node 1, va a leer una simple variable y esa simple variable que va a ser el tiempo se la va a mandar se la va a mandar al automata 2. Este es el PLC node. Para que coja los nombres del que es. No. Esa sería la variable de tiempo. Esta se la va a escribir al PLC node 2, ¿vale? Y la variable va a ser tiempo. El tiempo va a ser escrito a tiempo entre un automata al otro. La idea es que de uno el node red lo lea de uno y se lo escriba al otro. Lo mismo con el comienzo, es decir, el PLC node primero leería el tiempo y ese tiempo. Es importante decir que cuando nosotros tenemos seleccionado el emitir solo cuando los valores cambian, es cuando se va a emitir, mientras tanto no va a haber mensajes por el camino. Ese tiempo de ese PLC node, perdón, ese tiempo, ese booleano de comienza del primer nodo, estamos en el primer nodo que es el 101, correcto, se lo tenemos que escribir al nodo 2
y se lo tenemos que escribir al comienzo. Cuando termine, es decir, cuando el nodo 2 termine y nos lo avise en la X41, es decir, cuando este se active dentro de este PLC2, en ese momento le doy aviso al primer autómata, y se lo doy en aviso de terminado. En principio el flujo sería así. Vamos a darle al deploy, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre para intentar aclararnos lo que estamos haciendo, que simplemente es jugar un poco con el nodo de red y con estos nodos para ver pues un ejemplo tontorrón en el que queremos ver cómo un autómata le avisa al otro. Lo que voy a hacer es soltarme a la vez que mando los avisos, voy a soltarme las barras de los DB de datos, voy a soltarme el DB1 y el DB1 del otro autómata, los voy a poner en online, y a la vez que los ponemos en online, lo que vamos a hacer es poner aquí un flujo. Voy a borrar todo y voy a poner un debug. Simplemente voy a poner un debug para el tiempo, para saber cuándo el tiempo ha sido mandado. Y voy a poner también un debug para saber cuándo el tiempo ha terminado. ¿Vale? Entonces, yo ahora lo que vamos a hacer, ha emitido los valores de 0 y phase, lo que vamos a hacer es poner en el PLC1, en el tiempo, vamos a poner el valor, sabemos que estamos trabajando en milisegundos, de 5000. Entonces vamos a ver si realmente ese 5000 que yo he escrito lo ha recibido este autómata, y yo sé que lo ha recibido porque aquí me ha llegado el debug, veo que ha llegado los 5 segundos. ¿Vale? También sé, si me fijo en el flujo, que el comienza de este está true, porque está true si aquí estaba fails. El comienza, no le había dado aviso y este ha terminado. Es decir, si nos marchamos ahora al autómata 2, importante para que todo el mundo vea que no hay trampa ni cartón, esto no está unido, o sea, no hay conexión de red dentro del TIA Portal, ni funciones de putred, ni funciones de TSN ni TCI, o sea, no hay ninguna instrucción, ¿vale? Es el nodo de red, el intermediario. Nos vamos a fijar en el main, que es lo que ha ocurrido para por qué ha recibido el comienza cuando no lo había recibido. Este comienza está feliz. Entonces, vale, lo que está ocurriendo es que aquí he metido la pata y he mandado la variable de tiempo al comienzo. Este 5000 lo que ha hecho es coger el bit 1, el de menos peso, y se lo ha pasado al comienzo. Entonces, aquí, en el flujo, donde hemos metido la pata, es que no es tiempo, ¿de acuerdo? Y es comienza del primer nodo. Y ese comienza del primer nodo tiene que viajar al segundo nodo. Le damos al deploy y al close, y efectivamente vemos ahora, vamos al TIA. Voy a hacer esto aquí un poco más pequeño. Más que nada por ver toda la información en las tablas y ver que funciona. Vale. Y esto lo subimos ahí. La historia sería, este PLC1 le va a mandar aviso, ¿vale? Y ahora le está mandando aviso de el fails. Entonces, cuando yo cambie, vamos a poner ahora 10 segundos. Simplemente va a llegar, ahí va 10, eso serían 10 milisegundos, vamos a poner 10.000, estamos trabajando en milisegundos. Vemos que le llega el 10.000 al otro autómata, podríamos haber puesto aquí más cosas en el flujo para retrasarlo, ¿vale? Ese tiempo, en cuanto le demos
al true de este empezaría. Si nosotros no queremos que el true se lo dé el autómata y se lo queremos dar desde, por ejemplo, nosotros en node red con un injet, ¿vale? El aviso, pues lo que estaríamos haciendo es, vamos a poner booleano a true y vamos a poner también booleano a false. Así podríamos controlar el que el segundo autómata empiece a temporizar y le avise al primero desde el nodo de red, como intermediario que es. Vamos a poner este a false y vamos a ver en este ejemplo, deploy, cómo el primer autómata le pasa el tiempo al segundo, vamos a poner 8000, es el nodo de red el que decide cuándo el segundo tiene que temporizar y cuando termina, ¿de acuerdo? Le avisa el segundo al primero de que ha terminado. Vamos a verlo funcionar. Le vamos a dar al true, ¿vale? Ahora le he dado al true, aquí vemos que llega ese true. Vamos a ver que transcurrido esos 8 segundos se activa este y este true se ponen los dos autómatas. Hemos podido ver cómo se ha puesto los dos autómatas de acuerdo a uno. Si yo ahora le doy al fails, si emito desde aquí el fails, el temporizador a la conexión del autómata 2 pierde y por tanto, tanto el autómata 2 como el autómata 1, de acuerdo, el terminado ya han perdido el aviso. Repito, el ejemplo no tiene más intención de ver cómo se puede comunicar dos o los autómatas que se quiera sin utilizar ningún juego de instrucciones, utilizando que estamos aprendiendo en esta unidad didáctica a manejar un poco el nodo de red, utilizando sin más los nodos que utilizan ya el protocolo S7, es decir, simplemente haciendo una configuración de ese nodo y haciendo un direccionamiento de variables. Si nosotros somos capaces de controlar el flujo aquí, que es muy sencillito porque ya hemos visto que es unir de dónde queremos a dónde queremos que se vayan haciendo las cosas, pues el comunicar dos o más dispositivos, en este caso simulados, pues no tiene ninguna complicación.